Estamos con Jorge Delgado, él es el abogado del Colegio Inmobiliario. Les damos la bienvenida a este espacio de entrevistas de Colegio Inmobiliario y vamos a consultar al respecto de temas relacionados a las propiedades y los arbitrajes, temas que son relevantes para los corredores y también para el conocimiento de las personas que quieran eventualmente convertirse en corredores de propiedades. Cuéntanos, Jorge, ¿en qué consiste, en primer lugar, un arbitraje? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En relación a lo que tú me preguntas, un arbitraje en términos generales es un medio alternativo de resolución de conflictos sin recurrir a la justicia ordinaria, o sea, sin recurrir a los tribunales que conocemos como los tribunales civiles. Basado esto en la autonomía de la voluntad de las partes, por el que uno o varios terceros designados, que son los árbitros, ya sea son designados directamente o en un procedimiento establecido en el pacto arbitral, resuelven esta controversia surgida en materias que son de su libre disposición. En esta orden de cosas, el artículo 22 del Código Orgánico de Tribunales señala que los árbitros, o se llaman árbitros, a los jueces nombrados por las partes o por la autoridad judicial en subsidio para la resolución de un asunto litigioso. Perfecto. ¿Y qué clases de árbitros existen? En nuestra legislación actualmente existen 3 tipos de árbitros, y estos 3 tipos de árbitros perfectamente se pueden usar en las distintas contiendas o litigios que se puedan suscitar entre el corredor de propiedades y el cliente, y entre el corredor de propiedades y el dueño de la propiedad. Debo recordar que el corredor de propiedades va a tener una relación contractual con el dueño de la propiedad a través de una orden de venta o de una orden de arriendo, y a través va a tener una relación contractual con el cliente a través de una orden de visita, que puede ser para vender o para arrendar una casa. Entonces aquí tenemos 3 tipos de arbitrajes: el arbitraje de derecho, el arbitraje que es de árbitro arbitrador y el árbitro mixto. Te los voy a explicar brevemente y sucintamente en qué funciona o en qué consiste cada uno de estos. El árbitro de derecho es un árbitro que falla con arreglo a la ley, o sea, la sentencia que dicta, el laudo, se somete plenamente a todo lo que está establecido en la ley, y en la tramitación y en el pronunciamiento también, por las reglas que están establecidas para los jueces de causas ordinarias. Por su parte, el árbitro arbitrador o amigable componedor es el árbitro que falla obedeciendo a su prudencia, ya no falla conforme a la ley, sino a su prudencia, pero que en las reglas del procedimiento se tiene que fijar a todo aquello que haya sido establecido en el pacto que celebraron las partes. Y finalmente está el árbitro mixto, que es aquel que tiene facultades de árbitro arbitrador en cuanto al procedimiento, y en cuanto al fallo es árbitro de derecho. Esas son las diferentes tipos de árbitros que tenemos actualmente en la legislación chilena y que pueden ser usados para conflictos suscitados en un cortaje de propiedades. He escuchado hablar de términos como el pacto arbitral, el compromiso y cláusula compromisoria. Cuéntame un poco al respecto de estos temas que aparecen muy técnicos, digamos, pero es importante que los sepamos. Sí, correcto. A ver, pacto arbitral, compromiso, cláusula compromisoria, son términos que van directamente de la mano con aquello que nosotros colocamos en un contrato y que dice relación cómo vamos a acceder nosotros a este arbitraje. A nivel legal no está definido qué se entiende cada uno o qué debemos entender cada uno de ellos, sino las definiciones vienen dadas por la doctrina, partiendo de la base que pacto arbitral puede consistir en compromiso o cláusula compromisoria. Y el compromiso es el acto en virtud del cual las partes designan nominativamente al o a los árbitros que
señalan la materia que someten a su conocimiento y competencia. Y por su parte, la cláusula compromisoria es el pacto expreso por el cual las partes acuerdan someter al arbitraje los conflictos jurídicos que se puedan producir respecto de una determinada materia y en general respecto de las distintas relaciones jurídicas que existan o puedan existir, entre ellas siempre y cuando se trate de materias que no sean de arbitraje prohibido. Entonces, esto es básicamente qué se entiende por compromiso. Nosotros siempre vamos a tener que dejarlo por escrito, porque la única forma de que nosotros logremos obligar ya sea al cliente, al dueño de la propiedad o a aquel que va a arrendar o comprar la propiedad o visitarla, a quien nos pague los honorarios, ¿no es cierto?, como corredor de propiedades, es a través de que lo podamos obligar. Y si lo queremos llevar al asunto de arbitraje, necesariamente debemos tener este pacto arbitral. ¿Dónde y en qué momentos, digamos, en contratos es recomendable que un corredor incluya cláusulas compromisorias? A ver, de acuerdo a la experiencia que tenemos en el colegio inmobiliario, es recomendable que un corredor de propiedades incluya una cláusula compromisoria en distintos documentos o contratos, partiendo por la orden de venta del inmueble, en donde tenemos que un tercero se acerca al corredor de propiedades y le señala que quiere vender su propiedad. En esta orden de venta va a estar incluida la comisión del corredor. Y si se llega a vender la propiedad y no se cumple con esta obligación de pagar la comisión, el corredor de propiedades necesariamente va a tener que llegar a un juicio civil de cobro de honorarios para poder hacer efectivo esto. Entonces, en este primer caso, basta con una simple cláusula compromisoria donde se obligue a este tercero, que es el dueño de la propiedad, que en caso de que se venda se pague la comisión. Si no se paga, se va a un arbitraje. Lo mismo vamos a tener con las órdenes de arriendo y con las órdenes de administración de inmueble. En ambos casos sucede lo mismo. Hay un tercero que en este caso nos está dando la facultad de arrendarle su propiedad o de administrársela. Si no paga los honorarios especificados en el contrato y no hay cláusula compromisoria, obligadamente tendremos que recurrir a la justicia ordinaria con el consecuente gasto de tiempo, dinero, y en estos momentos está bastante difícil obtener una sentencia a corto plazo. Perfecto. Después tenemos las órdenes de visita, que aquí cambiamos. Tenemos una orden que nos solicita un tercero que quiere ir a ver una propiedad que se está comprando o vendiendo. Suele ocurrir que muchas veces el que va a comprar manda a un tercero, va a ver la casa y después se llega a un acuerdo directo entre el comprador y el propietario y, como se dice vulgarmente, se va y pasean al corredor de propiedad y no le pagan su honorario. En este caso, si ha tenido una buena orden de venta, una buena orden de arriendo y una buena orden de visita en la cual resguarden sus derechos respecto a los honorarios, no va a tener problemas y va a poder cobrarlos. Después tenemos el contrato de arriendo. El contrato de arriendo también es un contrato que firma con un tercero que viene a cubrir la necesidad de una persona que le está entregando una orden de arriendo. Y aquí se mezclan. Tenemos por un lado que va a cobrar honorarios respecto de aquel que le dio la orden de arriendo y va a tener que cobrar honorarios respecto de aquella que está arrendando. O sea, va a cobrar tanto del arrendador como del arrendatario. Y ambos contratos tienen que estar perfectamente amarrados para que no puedan... Claro. Para que puedan llegar a su fin y poder cobrar sus honorarios. Tenemos también el contrato de arriendo con opción de compra y tenemos el contrato de compra de promesa de compra-venta de un inmueble. En ambos casos también son necesarios que se haga un
una cláusula compromisoria. ¿Y por qué digo necesario? Porque con esto se va sacando del ámbito de la justicia ordinaria un conflicto que perfectamente se puede solucionar a otro nivel. Y recordemos que aquí en un contrato de arriendo a lo mejor no va a estar solamente el conflicto con el corredor de propiedades. El conflicto en un contrato de arriendo puede estar entre el propietario y el arrendatario. Y en ese caso, ¿qué es lo que va a pasar? También se van a ir a un juicio lato, a un juicio caro, de gastador, el corredor va a quedar sin esa propiedad para arrendar, y que, ejemplo, lo que más suele pasar es respecto de la devolución de la garantía. Muchas veces se enfrascan en discusiones hasta llegar a tribunales respecto de cuánto es el monto de lo que se debe devolver y en qué tiempo. Eso es lo que te podría decir respecto a los contratos más o más recomendables respecto a un corredor de propiedades. Ahí, bueno, me adelantaste a alguna de las respuestas de lo que te voy a preguntar ahora, pero ¿qué ventajas tiene entonces para el corredor de propiedades un arbitraje para solucionar conflictos con los clientes principalmente? A ver, un arbitraje hay que ponerlo en contexto versus lo que es un juicio ordinario. Y respecto de estas dos situaciones, como dijimos, el arbitraje es una cuestión voluntaria que necesariamente debe estar en el contrato que se celebran entre las partes. Y dentro de las ventajas que podemos destacar de un arbitraje para solucionar los conflictos es que es un procedimiento más barato, es un procedimiento más rápido, es un procedimiento seguro, pues tiene un resguardo legal. El árbitro no puede resolver el conflicto según las reglas que él invente, sino está todo resguardado por la ley. Es un procedimiento que hoy en día puede llevarse a efecto vía remota. Hemos tenido casos, desde que se inició la pandemia hasta ahora, que hemos solucionado muchos problemas, muchos litigios, recurriendo a plataformas que están a disposición de todo el mundo. Entonces, el árbitro está en su oficina, tenemos el arrendador, por ejemplo, si se trata de un arrendamiento, en su casa, y el arrendatario en la suya. Y se discuten todos los problemas, se presentan las pruebas y se hace todo a través de plataformas de internet. Si están presentes abogados de distintas partes, también estos acceden a plataformas. O sea, podemos tener 4, 5, 6 personas en distintas partes, incluso de Chile o del mundo, solucionando un conflicto de manera rápida, barata y segura. Y por último, es que la solución está dada por personas expertas en materia, en este caso del colegio inmobiliario, de personas expertas en materias inmobiliarias, que conocen el sistema, conocen las reglas del juego, conocen las leyes y tienen gran experiencia en la materia. Bueno, gracias Jorge por esta información que puede ser clave evidentemente para poder gestionar los contratos de forma adecuada y también en el caso de los arbitrajes. Ahora, si tú haces un buen contrato, ¿te evitas un arbitraje? Una pregunta un poco... ¿Puede servir o igualmente cómo está ese tema, digamos, cómo se puede A dar? ver, mucha gente se deja llevar por lo que dice Internet. En este momento Internet tiene mucha información respecto de cualquier materia, pero para casos puntuales donde hay en juego una gran suma de dinero, como cobrar el 2% comprador, 2% vendedor, por ejemplo, siempre aconsejamos en el colegio inmobiliario que se hagan asesorar, porque pueden tomar un muy buen modelo de contrato de arriendo, pero todos los casos son particularmente especiales. No hay ninguno que sea igual a otro. En un mismo edificio, en una misma comuna, en una misma manzana, son todos distintos por las personas que conforman la parte vendedora o la parte vendedora, y siempre pueden existir conflictos. Y es por eso que reiteramos, la forma más rápida para solucionar un conflicto es que, primero que todo,
el contrato sea bien hecho, que sea estudiado, que sea hecho para el caso concreto y que incluya de manera determinante la cláusula de arbitraje. Con ella vamos a permitir que se llegue a un arbitraje, que el arbitraje esté claramente determinado, que el arbitraje esté claramente establecido si va a ser un arbitraje con un árbitro mixto, arbitraje con amigable componedor o un arbitraje de derecho. Y eso le va a dar la solidez también al corredor. Un corredor que se presenta ante sus clientes con un buen contrato va a ser un corredor de propiedades que va a ser recomendado, que va a ser solicitado nuevamente y que va a ser, en el fondo, él va a tener un buen resguardo. Eso es lo que te podría decir respecto a lo que me preguntas. Bueno, te damos las gracias, Jorge, por habernos dado tu tiempo para poder conversar al respecto de estos temas que son de alta relevancia para los corredores de propiedades y para todos quienes quieren obrar de una forma correcta al momento de gestionar sus propiedades y que quieren realizar justamente labores de corredor de propiedades. Les recomendamos esto, en el fondo, que tengan esta información, que se instruyan y que eventualmente sigan el curso regular para evitar estos malos ratos que pueden darse, estos juicios bien largos que complican, digamos, la venta de una propiedad y eventualmente la recaudación, digamos, de los honorarios de cada corredor de propiedades. Jorge, te damos las gracias por haber estado con nosotros. Invitamos a todos quienes nos ven a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Gracias, Jorge, nos vemos en una nueva oportunidad en Entrevistas Colegio Inmobiliario. Gracias a ustedes. Adiós.